¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcovani del Centro Preuniversitario del curso de Física. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 8 de nuestro ciclo virtual 2018-1. Recordemos que en esta semana, en estos temas que vamos a ver, corresponden a temas nuevos que antes no se veía. Por ejemplo, el tema de colisiones, vamos a ver un poco de impulso de una fuerza y veremos el tema de cantidad de movimiento. ¿Listo, chicos? Comencemos con la teoría. Listo, chicos, comencemos con el tema de la semana número 8. El primer tema que vamos a ver corresponde a la cantidad de movimiento. ¿Listo? Cantidad de movimiento. ¿Listo? ¿Qué cosa mide la cantidad de movimiento? ¿Qué cosa es nuestra cantidad de movimiento? Lo que hace la cantidad de movimiento es medir la acción de una velocidad. Medir la interacción que genera una velocidad. Y esa interacción va a depender de la masa del cuerpo. Por ejemplo, imaginemos que sobre una superficie aparece un cuerpo. ¿Listo? Ahí está, un cuerpo de masa m. Vamos a poner por aquí. La masa del cuerpo es de masa m. Y este cuerpo empieza a moverse. ¿Listo? El cuerpo se empieza a mover gracias a una velocidad. ¿Listo? Gracias a una velocidad. Entonces, si nosotros tenemos la masa del cuerpo y la velocidad, escucha bien, la velocidad del cuerpo, que es una cantidad vectorial, nosotros podemos medir la cantidad de movimiento. Recuerda que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, que nos indica el estado dinámico de traslación, ¿no? Por eso está relacionado mucho con la velocidad. ¿Y cómo medimos ese estado dinámico del cuerpo? Mediante la siguiente relación. La cantidad de movimiento también es una cantidad vectorial que se obtiene multiplicando la masa del cuerpo por la velocidad del cuerpo. Escuchaste bien, velocidad del cuerpo. Así que para calcular la cantidad de movimiento debemos hablar de cantidades vectoriales. ¿Listo? Ahora, es muy importante recordar que no en todos los problemas te van a pedir cantidad de movimiento, sino en algunos casos te pueden pedir la magnitud, ¿cierto? Pero recuerda cómo calcular magnitud de un vector, ¿no? Eso tú ya lo debes recordar. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un claro ejemplo para este tipo de temas. ¿Listo? A ver, veamos este primer ejemplo. Imaginemos que un cuerpo tiene una cierta velocidad. ¿Listo? Y la velocidad está dirigida hacia la derecha. ¿Listo? Vamos a decir que la velocidad, o la rapidez en este caso, es de 2 metros por segundo. Y la masa del cuerpo, es 5 kilogramos. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿cómo sería nuestra cantidad de movimiento? Nuestra cantidad de movimiento, recordar, es una cantidad vectorial que es igual a la masa por la velocidad. ¿Listo? Reemplazando los valores diremos, profesor, la masa del cuerpo es 5 kilogramos. ¿Y la velocidad cuánto es? Bueno, observa que la velocidad es una cantidad vectorial, por lo tanto, si estoy en el eje X, si se va a la derecha va a ser positivo, pero si se mueve hacia la izquierda va a ser una cantidad negativa, ¿cierto? Entonces, como estoy analizando la cantidad de movimiento en el eje X, eje horizontal, la velocidad sería más 2 metros por segundo. Por lo tanto, nuestra cantidad de movimiento sería más 10 kilogramos por metros por segundo. Esa sería nuestra respuesta. ¿Listo? Esa sería nuestra respuesta. Profesor, y si me están pidiendo a mí no solamente la cantidad de movimiento, sino la magnitud, bueno, si te piden la magnitud ya no le vas a poner signo, simplemente le pones 10 kilogramos por metros por segundo. ¿Listo, chicos? No te olvides, este es simplemente un ejemplo. ¿Listo? Notas que solamente estoy calculando aquí la cantidad de movimiento en una sola dirección. En este caso en el eje horizontal, ¿no? Ahí está. Profesor, ¿y qué pasaría si estoy en los dos ejes? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, a ver. Cuando el cuerpo está moviéndose en dos coordenadas. Para eso, imaginemos un proyectil que lo lanzamos con cierta velocidad. ¿Listo? En este caso una rapidez, vamos a ponerle de 5 metros por segundo.
pero el ángulo de inclinación respecto al eje horizontal es de 53 grados. ¿Está? Por lo tanto, ¿cómo calcular la cantidad de movimiento? Nota aquí que la velocidad es inclinada, pero recuerda que por movimiento parabólico nosotros podemos descomponer esa velocidad en dos, ¿cierto? Vamos a empezar a descomponer, a ver. La componente horizontal y la componente vertical de esta velocidad, recuerda, sería 5 por el coseno de 53. Y esto sería 3 metros por segundo. Ahora, la componente vertical sería 5 por el seno de 53. Y esto valdría 4 metros por segundo. ¿Listo? Adicional a esto, vamos a considerar que la masa del cuerpo vale 2 kilogramos. Por lo tanto, dime, ¿cómo podrías expresar tú la velocidad en función de las componentes? Y eso lo debes recordar muy bien, porque la velocidad en función de las dos componentes se podría expresar en función de la componente X y la componente Y. A ver, ¿cómo sería? Sería algo así, ¿no? En la componente horizontal sería 3 metros por segundo, pero para indicar que esté en el eje horizontal le ponía su vector direccional, ¿no? Que sería el Y, más la componente vertical, que sería 4 metros por segundo. Y para indicar que estaba en la componente vertical le ponías un J. ¿Listo? De esa manera tú ya has representado la velocidad de una manera vectorial, como si fuera un vector, en función de sus dos componentes, ¿cierto? Entonces ya podemos calcular la cantidad de movimiento. Nuestra cantidad de movimiento sería masa por la velocidad. A ver, reemplazando sería algo así. La masa sería 2 kilogramos y multiplicado por la velocidad. Vamos a ponerle solamente los valores y al final le ponemos las unidades, ¿cierto? 3i más 4j. ¿Listo? Por lo tanto, nuestra cantidad de movimiento sería 6i más 4, disculpa, 4 por 2 sería 8j. Pero como es cantidad de movimiento, ¿listo? Las unidades son kilogramos por metros por segundos. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular la cantidad de movimiento, no solamente para una dirección o una dimensión, sino para dos dimensiones. Y en general, para 3 dimensiones también. Pero recuerda que nosotros, por mientras, por ser un tema nuevo, vamos a trabajar en una sola dimensión. Pero tú ya estás preparado para trabajar en 2 dimensiones también. ¿Listo? Ahora, esa es la cantidad de movimiento solamente para una partícula. ¿Qué pasaría si nosotros consideramos un sistema? Entonces ponemos por aquí. Para un sistema. Entonces, para un sistema, ¿qué cosa podemos hacer nosotros? Entonces, si hablamos de un sistema, nosotros vamos a tener más de una partícula, ¿cierto? Por ejemplo, una partícula 1, una partícula 2, una partícula 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Cada uno de ellos presenta su propia velocidad, ¿cierto? Presenta su propia velocidad. Vamos a poner por aquí, esta partícula presenta una velocidad 1, cantidad vectorial, esto de aquí una velocidad 2 y la de aquí una velocidad 3. ¿Ya está? Y obviamente cada una de ellas presenta su propia masa. Masa M1, masa M2 y masa M3. Por lo tanto, calcular la cantidad de movimiento para cada una de ellas ya la conoces. Pero ¿qué nos pasaría si nos piden para todo el sistema? Entonces, podemos decir que la cantidad de movimiento para el sistema, en este caso sistema de 3 partículas, sería igual a la cantidad de movimiento de 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 más la cantidad de movimiento de la partícula 3. Profesor, ¿y si fueran 4 o 5? Bueno, sigue sumando las cantidades de movimiento. Entonces, cantidad de movimiento del sistema es simplemente la suma de todas las cantidades de
movimiento, o simplemente la suma vectorial de las cantidades de movimiento. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que debo hacer para un sistema. Y por aquí, bien pequeñísimo, vamos a mencionar una pequeña observación o una pequeña nota. ¿Listo? A ver, una pequeña nota. ¿Qué pasaría si para una partícula nosotros notamos que su velocidad ha cambiado? Esto por diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, puede haber una fuerza externa que genere ese cambio de velocidad, puede haber un pequeño choque, una colisión, entonces el cuerpo cambia de velocidad. ¿Listo? Simplemente me importa qué ha pasado con la velocidad. La velocidad ha cambiado. Ha cambiado de una velocidad 1 a una velocidad 2. ¿Listo? Ya está. No necesariamente en la misma dirección, ¿cierto? Pero simplemente ha cambiado. Ahora vamos a considerar que la masa de la esfera o del bloque o del cuerpo es una masa m. ¿Listo? Hablamos del mismo cuerpo, ¿eh? Hablamos del mismo cuerpo. Entonces, se define la variación de la cantidad de movimiento como cantidad de movimiento inicial, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a definir la variación de la cantidad de movimiento como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Profesor, pero ¿y las velocidades? Entonces tú debes recordar, ¿no? La cantidad de movimiento final sería masa por la velocidad final, en este caso velocidad 2. Y la cantidad de movimiento inicial sería masa por la velocidad 1, inicial. ¿Listo? Entonces de esa manera tú vas a relacionar una variación de cantidad de movimiento con sus propias velocidades, ¿no? Al inicio y al final. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque esa variación de cantidad de movimiento se relaciona con lo que tú ya has visto en la semana número 5, que es la segunda ley de Newton. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo, chicos? Ahora lo que vamos a ver es la relación que existe con la segunda ley de Newton y la cantidad de movimiento, la cual hemos visto hace un momento. Entonces ponemos por aquí. Relación entre la segunda ley de Newton y nuestra cantidad de movimiento. ¿Listo? ¿Cuál es esa relación, profesor? Recuerda que en la segunda ley de Newton nosotros hablamos de fuerza, ¿no? De una fuerza resultante media. ¿Listo? Y en cantidad de movimiento nosotros hablamos de ¿qué? Hablamos de la velocidad del cuerpo y su masa, ¿cierto? Y vimos también que se puede generar una variación de esa cantidad de movimiento. Por lo tanto, mira lo que se va a cumplir. Si sobre un cuerpo de masa m, el cual presenta una velocidad 1, actúa una fuerza, vamos a poner por aquí, actúa una fuerza, la cual va a ser nuestra fuerza media que actúa o la fuerza resultante. ¿Listo? Debido a esa fuerza, el cuerpo cambia de velocidad. ¿Listo? El cuerpo cambia de velocidad. ¿Ya está? ¿Listo? El cuerpo cambia de velocidad. ¿Ya está? Yo no sé si la velocidad cambia de dirección o no. Vamos a poner en general, puede ser que sí. Y eso es debido a la fuerza. Eso es debido a la fuerza. Entonces, el cuerpo ha cambiado de velocidad. ¿Y eso es debido a quién? Debido a la fuerza media. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que nuestra fuerza media o fuerza resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento por intervalo de tiempo.
es importante cuánto tiempo ha estado actuando esa fuerza. Ah, profesor, entonces tengo una relación entre una fuerza resultante y la cantidad de movimiento, inclusive el tiempo. Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros debemos recordar. Tú puedes resolver los problemas aplicando dos teorías. Puedes aplicar primero la ley de Newton, las leyes de Newton, para encontrar esa aceleración que genera el cambio de la velocidad. Y luego, al conocer ya esa velocidad final, podemos saber cuánto es la variación de la cantidad de movimiento. O podemos unir las dos teorías y recordar esta relación, que esa fuerza que actúa sobre el cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo. ¿Listo, chicos? Y esa es la relación de nuestra segunda ley de Newton y nuestra cantidad de movimiento. ¿Listo? Ahora, en base a esto, nosotros podemos recurrir o podemos generar una nueva cantidad física, que es el impulso. El impulso mecánico, el impulso debido a una fuerza. ¿Cómo se define para nosotros el impulso debido a una fuerza? Recordar, por favor, que el impulso también es una cantidad vectorial. ¿Listo? El impulso es una cantidad vectorial. ¿Listo? Y se calcula multiplicando la fuerza media sobre un cuerpo por intervalo de tiempo. ¿Listo? Por el intervalo de tiempo que está actuando esa fuerza. ¿Listo? Profesor, ¿y cuándo se genera un impulso? Por ejemplo, cuando nosotros golpeamos una pelota. Estás jugando partido y pateas la pelota. Entonces, debido a la fuerza que actúa de tu pie hacia la pelota y en un pequeño intervalo de tiempo, sobre la pelota se está generando un impulso. Y debido a ese impulso, la pelota empieza a moverse, ¿cierto? Entonces, podemos decir lo siguiente, ¿no? Hacemos ese ejemplito. Entonces, imaginemos que nosotros pateamos una pelota. ¿Listo? Pateamos una pelota. ¿Listo? Y le pateamos una pelota por aquí. Ahí está. Debido al golpe, debido al contacto, a la interacción entre tu pie y la pelota, ¿listo? Se genera un impulso, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, recuerda que en toda interacción, en este caso tu pie está interactuando con la pelota, se genera una fuerza. Nosotros vamos a considerar la fuerza media, porque en general es una fuerza que va cambiando, una fuerza variable, que puede tener un valor mínimo hasta un valor máximo. Pero en general voy a considerar la fuerza total, la fuerza media. ¿Listo? Entonces, esta fuerza media está actuando en un intervalo de tiempo. Y debido a esa acción en un intervalo de tiempo, sobre la pelota se genera un impulso, ¿cierto? Y debido a ese impulso, la pelota empieza a adquirir una cierta velocidad. Profesor, entonces, debido al impulso que se genera sobre un cuerpo, el cuerpo cambia su estado de movimiento. Puede estar en un estado de reposo y luego empieza a moverse con cierta velocidad. O si se está moviendo y yo genero un impulso debido a una fuerza media, entonces el cuerpo aumenta su velocidad. Claro que sí. Por lo tanto, lo que estás haciendo con el impulso es cambiar su cantidad de movimiento. Estás cambiando la cantidad de movimiento del cuerpo. Por ese motivo, también se cumple lo siguiente. Se cumple que el impulso generado sobre un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento sobre el mismo cuerpo. ¿Listo? Entonces se va a cumplir que el impulso generado sobre un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y eso es lo que muchas veces nosotros vamos a aplicar, pues, ¿no? La relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Y a la vez también debes recordar que está relacionado con la fuerza media. ¿Listo? Recuerda que ¿por qué se considera una fuerza media? Porque en esta interacción que se genera, la fuerza está cambiando. ¿Listo?
va a tomar un mínimo y un máximo valor. Pero en general nosotros vamos a asumir el valor medio, el valor promedio sobre el cuerpo. Ahora el tema que vamos a ver es el tema de choques o de colisiones. ¿Listo? A ver, el tema de choques o de colisiones. Este tema de choques es muy importante porque explicaría por qué un cuerpo, debido a una interacción, puede aumentar su velocidad o puede disminuirla. ¿Listo? Nosotros vamos a considerar choques de dos tipos, los choques inelásticos y los choques elásticos. ¿Listo? Pero recordar antes que un choque es simplemente una interacción que se genera en un intervalo de tiempo muy pero muy pequeño. Por ejemplo, lo que vimos hace un momento, ¿no? Cuando tú golpeas una pelota, es una interacción en un intervalo de tiempo muy pequeño. Porque cuando tú golpeas la pelota, no demoras un minuto, no demoras 20 segundos en golpear la pelota. Es menos de un segundo prácticamente, ¿no? A menos que consideremos cuando Oliver patea el balón, pues, ¿no? Ahí demora como todo un capítulo. ¿Listo? Pero eso no ocurre aquí, ¿cierto? Recuerda que toda interacción o todo choque se genera en intervalos de tiempo muy, pero muy pequeños. ¿Listo? Y nosotros vamos a considerar dos tipos de colisiones o dos tipos de choques. ¿Listo? Vamos a considerar, en primer caso, que serían nuestros choques elásticos. Choque elástico. ¿Cuándo se va a cumplir el choque elástico? El choque elástico se va a cumplir cuando el cuerpo choca con otro cuerpo, pero ambos cuerpos no se unen, es decir, solamente se golpean. Existe solamente un contacto, pero un cuerpo no queda adherido al otro. Por ejemplo, en una mesa de billar, una bola golpea a otra bola, pero lo único que hace es comunicar cantidad de movimiento. ¿Listo? Ahora, lo más importante de un choque elástico o una colisión elástica es que la energía cinética total del sistema, podemos decir que la energía cinética total no cambia. No va a cambiar. La energía cinética total no va a cambiar. Es decir, se mantiene constante. Se mantiene constante. ¿Listo, chicos? Entonces, por ejemplo, podemos decir, ponemos un ejemplito por aquí, gráfico, ¿no? Por ejemplo, por aquí hay una pelotita, una pelota de billar, una esfera de billar, y por acá está la otra esfera de billar. ¿Listo? Imaginemos que esta es la esfera de billar que va a impactar con el otro cuerpo. ¿Listo? Ponemos una velocidad 1. Y por aquí el otro tiene una cierta velocidad, pero como está en reposo, su velocidad es 0. ¿Está? Tengo la masa de los dos cuerpos, masa M1 y la masa M2. ¿Listo? Al impactar la primera bola con la segunda, se genera una interacción, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con la pelotita M2? Empieza a moverse. Empieza a moverse. Por lo tanto, ahora la pelotita M2 adquiere una cierta velocidad, ¿cierto? Vamos a ponerle una velocidad M2 final. ¿Listo? Porque tu M2 inicial sería 0. Profesor, ¿y qué pasó con la pelotita M1? ¿Se queda quieta? ¿Sigue moviéndose? ¿Retrocede? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso va a depender de las masas de los cuerpos también. Usualmente, cuando es billar, usualmente las dos pelotitas rebotan, ¿no? Y se rechazan prácticamente. Pero en algunos casos, las dos pelotitas avanzan juntas. Por ese motivo voy a considerar un caso general. ¿Listo? Los dos empiezan a moverse. ¿Listo? No sé en qué dirección y eso lo determina la velocidad. Pero lo que sí se va a cumplir en un choque elástico, es que la energía cinética al inicio, energía cinética inicial, es igual a la energía cinética
final. Es decir, esas dos energías al inicio y al final deben ser iguales, deben ser iguales. Profesor, ¿y cómo se calculaba una energía cinética? Bueno, eso nunca te debes olvidar. La energía cinética se calcula como un medio de la masa de la partícula por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Me imagino que ya te acordaste. Eso nunca te debes olvidar. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se va a cumplir en un choque elástico? A ver, ¿qué más se debe cumplir en un choque elástico? En un choque elástico se debe cumplir que la cantidad de movimiento, nuestra cantidad de movimiento, no va a cambiar. ¿Qué significa eso, profesor? Lo ponemos por aquí. ¿Listo? En un choque elástico, observa bien, ¿eh? En un choque elástico la cantidad de movimiento no cambia. Entonces, se cumple también. ¿Se cumple qué? Nuestra cantidad de movimiento al inicio debe ser igual a nuestra cantidad de movimiento final. ¿Listo? Esas dos cantidades de movimientos deben ser iguales. Deben ser iguales. ¿Listo? Obviamente estamos hablando de la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Cantidad de movimiento del sistema. ¿Listo? Por ejemplo, para este caso tendríamos que la cantidad de movimiento al inicio sería masa de M1 por la velocidad de 1, más la masa de M2 por la velocidad de 2. Debe ser igual a la masa de M1 por la velocidad de 1, pero velocidad final, más la masa de M2 por la velocidad de 2, pero velocidad de 2 final. ¿Listo, chicos? Y de esa manera nosotros podemos encontrar una relación entre las velocidades de los cuerpos y sus masas. ¿Listo, chicos? Eso es lo que tú vas a aplicar en los choques elásticos. Ahora, chicos, vamos a ver el otro tipo de choques, los choques inelásticos. Choques inelásticos. A ver, ¿qué se va a cumplir en choques inelásticos? Cuando existe un choque inelástico, lo que va a ocurrir es que cuando un cuerpo impacta con otro, estos dos cuerpos quedan adheridos, se unen. Ambos cuerpos se unen y ahora se moverán juntos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que se va a cumplir básicamente aquí? Se va a cumplir que ahora el sistema, debido a ese choque inelástico, ahora el sistema no mantiene la misma energía cinética. Es decir, existe una variación de la energía cinética. Lo que se va a cumplir ahora es lo siguiente, que la energía cinética al inicio debe ser igual a la energía cinética final más el calor que el sistema libera o que el calor que el sistema absorbe. ¿Listo? Entonces, de esta manera relacionamos las dos energías del sistema, al inicio y al final. Y te das cuenta que todo va a depender del calor que se libera, ¿no? Entonces, si hay un posible problema de choques inelásticos, me deberían dar el calor que se está liberando. ¿Listo? Recuerda que cuando se libera el calor, ¿qué está pasando? Aquí el calor sería negativo, ¿no? Porque se está liberando, se está perdiendo. Entonces, nosotros debemos recordar qué signo debes poner aquí. Y si el sistema estuviera absorbiendo, sería positivo. ¿Listo, chicos? Ahora, algo muy importante. ¿Qué cosa más se va a cumplir en un choque inelástico? Igual que en el choque elástico, como en el sistema no está actuando ni una fuerza adicional, ¿listo? Eso vamos a considerar nosotros. Si sobre el sistema no está actuando ni una fuerza adicional, es decir, sobre el sistema no actúan fuerzas fuera de las que ya están sobre el cuerpo. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, la fuerza de interacción entre dos cuerpos. Entonces, no hay ninguna más. Entonces, se va a cumplir que la cantidad de movimiento para el sistema también va a ser la misma. ¿Listo? A ver, observemos lo siguiente. Nuevamente tenemos dos cuerpos. ¿Listo?
puede ser que uno se mueva y el otro no. De la manera que uno tiene una velocidad 1 y el otro tiene una velocidad 2, imaginemos. Ya con velocidad vamos a considerarlo. Y luego del choque, por ser un choque inelástico, ambos quedan adheridos. ¿Listo? Ahora se mueven juntos. La esfera de masa 1 y la esfera de masa 2 quedan adheridos. Entonces tendríamos una masa total, ¿no? Que es M1 más M2. Pero ahora, como se van a mover juntos, ambos tendrán una sola velocidad, una velocidad v. Entonces, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que la energía cinética al inicio es igual a la energía cinética al final más el calor. Profesor, ¿cómo podemos calcular la energía cinética al inicio? Como 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa m2 por la velocidad 2 al cuadrado. Y esto debería ser igual a la energía cinética final, que sería 1/2 de la suma de masas, masa m1 masa m2, porque quedan adheridos, por la velocidad al cuadrado. Y todo esto más el calor liberado. ¿Listo? Liberado o absorbido, recuerda. ¿Listo? Eso es lo que podemos aplicar en un problema. Pero lo más importante es que también debes recordar que se cumple para un sistema, o para el sistema, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que nuestra cantidad de movimiento al inicio es igual a nuestra cantidad de movimiento al final. ¿Listo? La cantidad de movimiento no cambia. Se mantiene constante esta cantidad vectorial. A ver, ¿cómo sería en este caso? Cantidad de movimiento al inicio sería masa m1 por la velocidad 1 más masa m2 por la velocidad 2 es igual a cantidad de movimiento final, pero como ambos están adheridos, sería masa m1 más masa m2 por la velocidad de ambos juntos. ¿Listo, chicos? Eso sería lo que tú vas a usar en un choque inelástico. En un choque inelástico. Y si te das cuenta, es posible que en un problema tendrías dos ecuaciones y de esas dos ecuaciones encontrar la solución, ¿no? O tal vez, ¿no? Si te dan muchos datos, los datos suficientes, simplemente usas una sola ecuación. ¿Listo, chicos? Entonces, en choques elásticos o tal vez en choques inelásticos, lo que se va a cumplir en común es que la cantidad de movimiento se mantiene constante. Es decir, que la cantidad de movimiento al inicio y al final va a ser el mismo. ¿Listo? Ahora, tú te preguntarás, ¿no? Profesor, ¿y en qué choque o en qué tipo de choque no se cumple que la cantidad de movimiento al inicio y al final son iguales? Bueno, es un choque particular, el cual nosotros no vamos a ver muchos problemas, pero es importante que lo sepas, ¿no? Es importante que lo conozcas. Ese tipo de choque es el choque semielástico. Otra vez le podemos llamar, ¿no? Semi-inelástico, ¿no? Semielástico o semi-inelástico. Es decir, que no es ni elástico, tampoco es inelástico. ¿Listo? Ahora, ¿aquí qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la cantidad de movimiento no va a ser la misma ni al inicio ni al final, ¿no? ¿Y eso cuándo se genera? Que cuando sobre el sistema actúa una fuerza adicional. Es decir, al inicio el sistema se compensan sus fuerzas, pero sobre todo el sistema actúa una fuerza adicional. Por lo tanto, ahora sí va a cambiar la cantidad de movimiento. ¿Listo? Pero en estos casos nosotros no vamos a ver muchos problemas. Así que recordar más que todo lo que se va a cumplir en los choques elásticos y también inelásticos. ¿Listo, chicos? Ahora, lo que nos tocaría ver para finalizar esta parte de la teoría es la relación que nos da Newton entre las velocidades al inicio y al final. ¿Listo? Entonces Newton nos da una última relación, donde vamos a ver la relación debido a un choque entre las velocidades iniciales y finales. ¿Listo, chicos? Ahora veremos la última parte de la teoría de esta semana, que es la regla
de Newton, para una colisión. ¿Listo? La regla de Newton para una colisión o para un choque, ¿no? Ya está. A ver, ¿qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir que las velocidades iniciales y finales están relacionadas mediante un coeficiente de restitución. ¿Listo? A ver, ¿cómo es eso, profesor? Si nosotros restamos las velocidades de los dos cuerpos finales, esa resta o la diferencia, o se puede conocer como una velocidad relativa entre los dos cuerpos, es igual al negativo de un coeficiente de restitución multiplicado por la diferencia o velocidad relativa de los cuerpos al inicio. ¿Listo? Eso es lo que se va a cumplir. Esa es la relación entre las velocidades luego de un choque, donde ese coeficiente de restitución va a depender del tipo de choque. ¿Listo? Ese coeficiente de restitución va a depender del tipo de choque. Ahora, recuerda que B1 y B2, vamos a poner por aquí, B1 y B2 son las velocidades antes de la colisión, antes del choque. Y B1 final y B2 final son las velocidades después del choque. ¿Listo? No te olvides, por favor, la relación que se está dando. La velocidad relativa entre la partícula 1 y la partícula 2 está relacionada con el coeficiente de restitución. Y observa que esas velocidades relativas están cambiando de dirección. ¿Y cómo podemos entender eso? Por el negativo. Existe un cambio de dirección. ¿Listo? Existe un cambio de dirección. ¿Listo? Ahora, habíamos mencionado que ese coeficiente de restitución depende del tipo de choque, ¿cierto? ¿Y qué tipo de choque hemos visto hasta ahora? Hemos visto los choques elásticos, choques inelásticos y tal vez hemos mencionado por ahí el choque semi-inelástico, ¿no? Entonces ponemos por aquí, choque elástico. Vamos por aquí, el choque inelástico. Y el último choque vamos a poner por aquí, el semielástico. ¿Está? Recordemos algo muy importante. Este coeficiente de restitución, o el valor del coeficiente de restitución, puede tomar el valor de 0 hasta el valor de 1. ¿Listo? Cuando es un choque elástico, el coeficiente de restitución toma el valor de 1. ¿Listo? Cuando es un choque elástico, el coeficiente de restitución toma el valor de 1. En cambio, si es un choque inelástico, el coeficiente de restitución toma el valor de 0. Ahora, ¿qué pasaría si es un choque semi-inelástico? Por lo tanto, el coeficiente de restitución es mayor que 0 y menor que 1. ¿Listo? Mayor que 0 y menor que 1. ¿Listo? Y eso es lo que tú debes acordarte para aplicar los problemas, para poder resolver los problemas de esta semana. Te deben decir si el choque es elástico, el choque es inelástico o si el choque es semi-inelástico. Lo más importante para nosotros son los dos primeros. Como te había mencionado, son los que nosotros más vamos a usar. Choques completamente elásticos y choques completamente inelásticos. Y para esos casos el coeficiente de restitución vale 1 y para el choque inelástico el coeficiente de restitución vale 0. Pero algo más que debes recordar, en ambos casos la cantidad de movimiento al inicio, y la cantidad de movimiento al final deben ser
iguales. Entonces ponemos por aquí cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final. Para ambos casos deben ser iguales. Y eso es lo que más se usa en los problemas de tema de cantidad de movimiento, impulso y choques. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, ya vimos la parte teórica de esta semana número 8. Ahora sí pasemos a resolver los problemas de esta semana. Listo, chicos, comencemos con el problema número 1. Dice, en mecánica clásica la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa de un cuerpo y su velocidad en un instante determinado. Si analizamos el movimiento en la dirección del eje X, mira, me dicen analizarlos en el eje X, de una persona de 80 kilogramos de masa con una rapidez constante de 3 metros por segundo. Determine la magnitud de la cantidad de movimiento de la persona luego de 8 segundos. A ver, grafiquemos la situación. Tenemos una persona que se va a mover en el eje X, ¿cierto? Entonces ponemos por aquí, una persona se mueve en el eje X. Esta persona se está moviendo con una rapidez constante. Ahí está, se mueve con una rapidez de 3 metros por segundo. Ya está. Profesor, pero para calcular la cantidad de movimiento no era necesario la velocidad, pero para eso está la dirección, ¿no? Te están diciendo que se mueve en la dirección del eje X, por lo tanto podemos decir que se mueve a la derecha. Y además, ¿no? Al final me están pidiendo la magnitud, por lo tanto el signo al final no me va a importar mucho. ¿Está? Pero podemos decir que la rapidez del cuerpo es a la derecha de 3 metros por segundo y la masa de la persona es igual a 80 kilogramos. Por lo tanto, de forma directa diremos, la cantidad de movimiento es igual a la masa del cuerpo por la velocidad del cuerpo. La masa de la persona es de 80 kilogramos. La velocidad, profesor, si va a la derecha, sería más 3 metros por segundo. Ah, pero algo más. Dime, ¿qué te dice el problema? Que tú calcules la cantidad de movimiento no al inicio, porque esto es al inicio. Este es al inicio. Te dicen, calcule la cantidad de movimiento luego de 8 segundos. Pero dime, luego de 8 segundos, ¿qué pasa con esa velocidad? ¿Qué pasa con esta velocidad luego de 8 segundos? Profesor, pero si es un MRU, ¿la velocidad o la rapidez no es constante? Claro, entonces no va a cambiar, ¿cierto? Por ese motivo, yo puedo considerar que al inicio o después de 8 segundos, la rapidez debe ser la misma. ¿Y cuánto debe ser? Más 3 metros por segundo. Entonces, simplemente opero el 80 kilogramos por la velocidad después de 8 segundos, que sigue siendo 3 metros por segundo con signos positivos. Entonces nos quedaría más 240 kilogramos por metros sobre segundos. Y esa sería la cantidad de movimiento, como una cantidad vectorial. Pero como están pidiendo la magnitud, entonces, como magnitud, ¿cómo sería la cantidad de movimiento? Simplemente 240 kilogramos por metros sobre segundos. ¿Listo, chicos? Por ese motivo, el problema número 1 tiene la clave D. La clave del problema número 1 sería la D. Vamos con el problema número 2, chicos. Dice, Luis Advíncula en un partido de fútbol pudo alcanzar una rapidez de 36 kilómetros por hora en 6,82 segundos de recorrido. Por ese motivo, es considerado uno de los futbolistas más rápidos del mundo. Si consideramos que la masa del futbolista es de 75 kilogramos, determine el valor máximo de la cantidad de movimiento que pudo alcanzar. A ver, creo que es similar al problema anterior, ¿no? Grafiquémoslo, por favor. Entonces tenemos por aquí a una persona, en este caso al futbolista llamado Advíncula. ¿Listo? ¿Está? El cual está corriendo, ¿no? Y justo en un partido, él llegó a alcanzar una rapidez de 36 kilómetros por hora, mira, de 36 kilómetros por hora. ¿Está? Alcanzó una cierta velocidad. En este caso,
la velocidad máxima que pudo alcanzar, era 36 kilómetros por hora. ¿Listo? Y ahora el problema me sugiere calcular lo siguiente. Calcule la cantidad de movimiento máximo. Y esto debe ser igual a la masa por la velocidad. Profesor, pero me pide máximo. Entonces dime, ¿cuál debe ser máximo? ¿La masa? Si la masa de la persona no puede cambiar o no va a cambiar en ese tipo de recorridos. ¿Cuál sería lo que debe ser máximo entonces? La velocidad, ¿no? Debo considerar la velocidad máxima. ¿Listo? Pero la velocidad máxima me lo dan de dato, profesor, y es 36 kilómetros por hora. Claro que sí. Pero te das cuenta que las unidades son kilómetros por hora y no concuerda con nuestro sistema internacional de unidades. Por lo tanto, lo que voy a hacer primero es convertir esa velocidad de 36 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Y cómo se convierte a metros por segundo? Multiplicando por el factor de conversión, que es 5 sobre 18. A ver, recuerda que este es nuestro factor de conversión, 5 sobre 18. Simplificando, sacamos 18ava 1, 18ava 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería la velocidad máxima o rapidez máxima del futbolista? Sería 10. Pero ahora 10 metros por segundo. Por lo tanto, reemplazando los valores, tendríamos que la masa del futbolista es 75 kilogramos. La velocidad máxima, consideremos que es a la derecha, sería más 10 metros por segundo. Por ese motivo, nuestra cantidad de movimiento máximo sería más 750 kilogramos por metro sobre segundos. Profesor, pero esta es una cantidad vectorial y creo que en el problema me piden el valor, ¿no? El valor o la magnitud, podemos decir, sería la magnitud o el valor de nuestra cantidad de movimiento máximo sería 750 kilogramos sobre metros por segundos. Y por ese motivo, la clave de nuestro problema número 2 sería la B. Problema número 2, clave B, chicos. Hasta ahora hemos visto problema número 1 y problema número 2 sencillos, ¿cierto? Pero recuerde que es un tema nuevo, así que nos debemos adecuar primero a la aplicación de la teoría. Ahora, estos problemas se pueden complicar si es que a estas velocidades se las relaciona con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, que ya te pueden dar una ecuación de movimiento donde tú puedes encontrar una velocidad final, ¿cierto? Y en ese punto final a ti te pidan la cantidad de movimiento. ¿Listo? Eso es lo que se me puede ocurrir y eso es lo que es posible que venga más adelante. ¿Listo, chicos? Continuando con los problemas de esta semana número 8, resolvemos el problema número 3. Dice, se lanza una pelota de 0,10 kilogramos directamente hacia arriba, es decir, verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 15 metros por segundo. Según lo mencionado, determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Proposición número 1, chicos. Dice, la magnitud de la cantidad de movimiento al momento del lanzamiento es de 1,5 kilogramos por metro sobre segundos. 2. La magnitud de la cantidad de movimiento en la posición de altura máxima es de 0. 3. La cantidad de movimiento luego de 2 segundos es menos 0,5 kilogramos por metro sobre segundos. A ver, por ahí hay alguna interesante, ¿eh? Comencemos con la proposición número 1. La magnitud de la cantidad de movimiento al momento del lanzamiento. A ver, analicemos el momento del lanzamiento. En el momento del lanzamiento tenemos una pelota que se lanza verticalmente hacia arriba. ¿Listo? Verticalmente hacia arriba. Con una rapidez de 15 metros por segundo. Como en la proposición número 1 me están pidiendo magnitud, entonces creo que ya la experiencia te darás cuenta que en vez de aplicar esto de aquí, podemos aplicar lo mismo, pero ya no con cantidades vectoriales, sino con cantidades escalares. Profesor, ¿y por qué no lo aplicamos antes? Bueno, porque recién estábamos aprendiendo a aplicar la teoría. ¿Listo? Ahora, no siempre se puede aplicar esto. ¿Cuándo puedo aplicar esto, profesor?
en vez de poner cantidades vectoriales, ¿por qué no pongo solamente magnitud de la cantidad de movimiento igual a masa por la rapidez? Bueno, eso solamente lo puedes aplicar cuando el movimiento es unidimensional. Unidimensional es cuando es una sola dimensión. ¿Listo, chicos? Ten mucho cuidado. ¿Ah? Te lo recomiendo cuando es en una sola dimensión, porque cuando son en dos dimensiones como que podría cambiar esto, ¿no? Podría, te diría. Entonces, ten mucho cuidado. Vamos a ver cómo resolvemos este problema. Cantidad de movimiento al inicio es la masa. ¿Cuánto es la masa? 0,10. Ya hasta 0,1, 0,10. Por la rapidez. Yo quiero magnitud, entonces la magnitud de la velocidad, que es la rapidez. La magnitud de la velocidad sería 15, ¿no? Al inicio es 15 su rapidez. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra cantidad de movimiento? Profesor, nuestra cantidad de movimiento creo que sería 1,5 kilogramos metros sobre segundos. Profesor, por lo tanto, la primera proposición sería verdadera, ¿cierto? Me dicen que sale 1,5 kilogramos por metro sobre segundo. Sí, esa primera proposición es verdadera. Vamos con la proposición número 2. ¿Listo? Proposición número 2. Dice, la magnitud de la cantidad de movimiento en la posición de altura máxima. Ah, profesor, ahora de altura máxima. Yo lo lanzo de una posición más baja, pero el cuerpo llega a una posición de altura máxima. Por aquí, por ejemplo. Dime, si es la posición de altura máxima, dime, ¿cuánto es la rapidez o la velocidad en la posición de altura máxima? Es 0. Por lo tanto, dime, ¿cuánto será la cantidad de movimiento ahí, en el punto más alto? Si sabes que es masa por velocidad y la velocidad es 0, nuestra cantidad de movimiento también sería 0. Por lo tanto, la segunda proposición también sería verdadera. Claro, ¿no? Es verdadero, ¿no? ¿Es 0? Sí, es 0. Vamos con la tercera proposición. Proposición número 3. La cantidad de movimiento luego de 2 segundos es de menos 0,5 kilogramos por metro sobre segundos. ¿Te das cuenta que me están pidiendo cantidad de movimiento? Es decir, un vector con dirección, con signo. Porque si me hubieran pedido magnitud, no debe tener signo, ¿cierto? Debe ser siempre positivo. Ahora, después de 2 segundos. Ah, pero si yo quiero después de 2 segundos, debo saber, ¿no? ¿Cuál será la velocidad después de 2 segundos? Y para eso vamos a analizar el movimiento vertical de caída libre. A ver, se lanza un cuerpo hacia arriba con una rapidez inicial de 15 metros por segundo. Quiero saber, después de 2 segundos, vamos a poner por aquí, después de 2 segundos, ¿cuánto será mi nueva rapidez o mi nueva velocidad? ¿Listo? ¿Cuánto será esto? Entonces, para eso debo recordar la ecuación de velocidades en el movimiento vertical de caída libre. La velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿cierto? ¿Por qué negativa la gravedad? Porque estamos asumiendo una ecuación vectorial y la gravedad siempre es hacia abajo negativo. ¿Listo? A ver, reemplacemos los valores. ¿Cuánto es la velocidad final? No sé, es lo que quiero calcular, pero la velocidad inicial es 15. Profesor, pero como es un vector, 15 hacia arriba, 15 positivo. Menos gravedad, que voy a considerar 10, ¿listo? Por el tiempo, luego de 2 segundos, ya está, por 2. Por lo tanto, dime, ¿cuánto es la velocidad? A ver, 10 por 2, 20. 15 menos 20 sería menos 5 metros por segundo. Profesor, me sale menos 5, ¿eso está bien? Claro que está bien, porque estamos hablando de un vector, de una cantidad vectorial. Y al ser una cantidad vectorial, el signo negativo aquí me indica dirección, es decir, que está de bajada, está bajando el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, podemos calcular nuestra cantidad de movimiento luego de 2 segundos, que sería masa por la velocidad. Reemplazando la masa sería 0,1 por la velocidad, que sería menos 5. Por lo tanto, nuestra cantidad de movimiento sería menos 0,5 kilogramos por metro sobre segundos.
Y el negativo, recuerda, ¿por qué es? Es por la dirección de la velocidad. Por lo tanto, nuestra tercera proposición también sería verdadera. ¿Listo? Por ese motivo, el problema número 3 tiene la clave A. Problema número 3, la clave es avión. Problema número 4, chicos. Dice, si se lanza horizontalmente una pelota de béisbol de 0,15 kilogramos de masa con una rapidez de 20 metros por segundo y el bateador la envía de regreso hacia el lanzador, el bat ejerce sobre la pelota una fuerza media de 150 newton de magnitud durante 0,002 segundos. Determine la magnitud del impulso ejercido sobre la pelota. A ver, este problema es muy interesante. Mira, observe. Entonces, por aquí tenemos la pelota de béisbol. ¿Listo? La pelota de béisbol. Ahí está. ¿Listo? El cual se lanza hacia el bat, no hacia el bateador. ¿Listo? Es decir, que la pelota de béisbol al inicio tiene una cierta velocidad, ¿no? Una cierta rapidez, en este caso de 20 metros por segundo. Pero va a haber un momento donde choca con el bat, ¿cierto? Va a chocar con el bat. Vamos a poner por aquí en la pelota. ¿Listo? La pelota que choca con el bat. Está, a ver. Aquí estaría el bat. ¿Listo? Ahí está. Choca con el bat. Y me dice que el bat ejerce una fuerza media. Mira, interesante. Una fuerza media. Ejerce una fuerza media de 150 newton. Durante un tiempo, durante un intervalo de ¿cuánto? Durante un intervalo de 0,002 segundos. Ya está. Y debido a esa fuerza aplicada sobre la pelota, se genera un impulso y esta pelota se va de regreso, ¿no? Se va de regreso. Ahí está. Yo no sé con qué velocidad. Vamos a poner una velocidad B. ¿Está? El problema es muy directo y sencillo, porque el problema me pide determinar el impulso ejercido, ¿no? Y recuerda que el impulso ejercido se calcula multiplicando la fuerza media por el intervalo de tiempo. Y para ser más exactos, nos piden la magnitud del impulso. Entonces, la magnitud del impulso sería magnitud de la fuerza media por variación o intervalo de tiempo. ¿Listo? Muy sencillo este problema. Pero igual, hay que sacarle provecho. Entonces, magnitud del impulso sería fuerza media. ¿Cuánto es la fuerza media? 150, profesor. Por el intervalo de tiempo que es 0,002. Ya está. A ver, si tienes complicaciones con esta operación, recuerda que un decimal lo podemos transformar en una fracción. Y esto sería 2 sobre 1000, ¿cierto? A ver, simplificando, se va un cerito, se va un cerito. 15 por 2 sería 30, ¿no? 30 sobre 100. Seguimos simplificando, un cerito y un cerito. Entonces, me estaría quedando aquí, ¿cosa? El impulso. Entonces, ¿cuánto sería la magnitud del impulso? Sería 0,3. ¿En qué unidades? En newton por segundos. Entonces, este problema realmente ha sido directo y sencillo. Si es que nosotros buscamos la aplicación, ¿cierto? Y nuestra respuesta sería la clave A. Pero como te había dicho, ¿no? Podemos obtener cosas nuevas de aquí. Por ejemplo, si tú ya sabes el impulso, dime, ¿cuánto crees que sería la velocidad final? ¿Listo? ¿Con qué velocidad estaría regresando? Porque el problema te dice que regresa, es decir, que va, si de ida va a la derecha, de regreso debe ir hacia la izquierda, ¿cierto? A ver, profesor, entonces, ¿cómo podríamos calcular eso? Una idea nada más, ¿eh? Recuerda que el impulso es igual a la fuerza media por el intervalo de tiempo, ¿no? Pero también esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento, claro.
Entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Que el impulso es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y ahí es donde tú vas a aplicar la información que ya tienes. ¿Por qué, profesor? Porque el impulso ya es conocido para ti y es 0,3. La cantidad de movimiento final es masa por la velocidad final, que es v, menos la cantidad de movimiento inicial, que es masa por la velocidad 1 inicial, ¿no? Reemplazando, mira, ¿cuánto sería la masa? Profesor, la masa es 0,15. Bueno, 0,15. ¿Listo? Por la velocidad v, por la velocidad v. Menos la masa, que nuevamente es 0,15, por la velocidad inicial. Ahí debes tener cuidado. La velocidad inicial es una cantidad vectorial. Y dime, si es 20, ¿es 20 hacia dónde? 20 a la derecha. Por lo tanto, es más 20, ¿cierto? Algo que podemos hacer aquí. Este 0,5 lo comparten ambos. Entonces podemos decir lo siguiente. 0,3 es 3 sobre 10. Y el 0,15, como está para ambos, sería 15 sobre 100. Por velocidad v menos 20. ¿Cierto? Recuerda que es la parte operativa nada más. Un cerito se van. Sacas tercia 1, sacas tercia 5, quinta 1, quinta 2. Por lo tanto, nos estaría quedando lo siguiente. Ese 2 pasa a multiplicar y sería 2 igual a b menos 20. ¿Listo? b menos 20. Por lo tanto, nuestra velocidad 2 sería 22. ¿Listo? Así de sencillo ya podemos calcular, ¿qué cosa? Nuestra velocidad 2. ¿Listo, chicos? Su magnitud de la velocidad sería 22. Obviamente unidades metros por segundos. Ahora, date cuenta que esta velocidad debe ser hacia la izquierda. ¿Y por qué? Por la dirección de la fuerza. ¿Listo? Recuerda que la velocidad 2 va a depender de, o la velocidad final va a depender de la fuerza que se está aplicando. ¿Listo? Problema número 4, clave avión, chicos. Problema número 5. La siguiente gráfica nos indica el valor de la fuerza que actúa sobre una pelota al chocar con una pared durante 4 milisegundos. Si la masa de la pelota es de 600 gramos, determine el impulso generado sobre la pelota durante el impacto. ¿Está? Profesor, en los anteriores problemas hemos visto el impulso para una fuerza media, es decir, una fuerza que es constante. Pero ahora me dan una fuerza que es variable. ¿Cómo sería esto? Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico para entender lo que está generándose aquí. Imaginemos que esta es la pared. ¿Listo? Y cuando la pelota llega hacia la pared, dime, ¿la pelota no se empieza a deformar en ese proceso del choque con la pared? Claro que sí, ¿no? Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la pelota al llegar, esto está por aquí, y antes de llegar, obviamente, no ha cambiado la forma de la pelota. Pero cuando la pelota llega a la superficie de la pared, la pelota empieza a deformarse, ¿cierto? La pelota empieza a deformarse. Claro, ahí está. ¿Listo? La pelota empieza a deformarse. Y debido a ese proceso de deformación, debido a la interacción o el choque con la pared, sobre la pelota está actuando una fuerza. A esa fuerza nosotros la conocíamos como una fuerza media. Pero habíamos mencionado también que esa fuerza era una fuerza variable, ¿no? Que puede tomar un valor mínimo, por ejemplo al inicio puede ser una fuerza mínima, pero luego empieza a aumentar hasta que tome un valor máximo. Entonces, ese proceso de cuando la pelota está impactando al inicio con la pared, se genera que la fuerza empieza a aumentar. Pero en el proceso cuando la pelota ya se empieza a alejar de la pared, empieza a recuperar su forma original, entonces la fuerza nuevamente empieza a disminuir, ¿cierto? Entonces te das cuenta que aquí hay todo un proceso. En todo este proceso, la fuerza está cambiando, es una fuerza variable. Es una fuerza variable. Pero nosotros no vamos a asumir en la mayoría de casos, cada uno de estos casos, ¿cierto? Asumíamos una fuerza media, ¿no? Asumíamos una fuerza media. ¿Está?
Y cuando hablamos de una fuerza media, el impulso lo calculamos como la fuerza media por el intervalo de tiempo. Ya está. ¿Listo? Eso es lo que tú debes recordar. Profesor, pero yo no sé cuál es la fuerza media en todo este proceso. Por lo tanto, el problema va a cambiar ahora. Si te dan a ti una fuerza variable o la gráfica de la fuerza en función del tiempo, entonces lo que tú tienes que hacer es analizar ahora la superficie que se genera en ese intervalo de tiempo. Como me están pidiendo de 0 a 4 milisegundos, entonces lo que debo hacer, lo que debemos hacer es calcular el área bajo la gráfica. Eso es lo que debes hacer, calcular el área. ¿Y por qué el área, profesor? Porque el área para nosotros, ¿qué cosa representa? El impulso. Para nosotros el área representa el impulso. ¿Ya está? Por lo tanto, este problema se termina rápidamente calculando el área. A ver, profesor, yo observo que la superficie es un triángulo. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Base por la altura sobre 2. Pero ten cuidado, ¿ah? Ten mucho cuidado con las unidades. Dime, la base es de 0 a 4, ¿no? Mira, de 0 a 4. Pero entonces, ¿voy a poner solamente 4 de base? No, porque recuerda que está en milisegundos. Entonces sería 4 mili, y el mili es 10 a la menos 3. Ahí está, esa es la base en realidad. Por la altura, mira, ¿cuánto sería la altura? La altura sería todo esto, de 0 hasta 120. En Newton, bueno, sí está bien, 120. ¿Sobre cuánto? Ah? Por ser un triángulo, sobre 2. Ya está. Por lo tanto, ahora me toca operar, ¿cierto? ¿Cuánto sería todo esto? Saca mitad, por favor. Mitad 1, mitad 2 y multiplicamos. 2 por 120 sería 240 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, el área sería ¿cuánto? Sería 0,24. Claro, ¿no? Sería 0,24. Profesor, pero el impulso, entonces, ¿cómo me quedaría? La magnitud del impulso sería ¿cuánto? Nuestro 0,24 con las unidades correspondientes. Y las unidades del impulso son newton por segundos. Por lo tanto, la clave para el problema número 5 sería la clave A. Problema número 5, avión, chicos. Problema número 6. Un auto de 1500 kilogramos que se desplaza con una rapidez de 15 metros por segundo, choca con un poste de energía eléctrica y se detiene al cabo de 0,30 segundos. 0,3 segundos o 0,30 segundos. Determine la magnitud de la fuerza media ejercida sobre el auto durante la colisión. Me piden, determine la fuerza media ejercida sobre el auto durante la colisión. A ver, entonces grafiquemos la situación. Tenemos por aquí al auto que se está moviendo al inicio con una rapidez de 15, ¿no? Listo. Al inicio la rapidez del auto es de ¿cuánto? De 15. Listo. Pero luego hay una colisión. Este auto va a chocar o va a colisionar con un poste, ¿no? A ver, vamos a ver cómo sería esto. Ya está. Debido al choque se deforma un poquito, ¿no? Se va a deformar un poquito. Ahí está. ¿Listo? Vamos a ver. Por aquí estaría el poste, vamos a ver. Ahí estaría el poste. El poste de energía eléctrica. Ahí está. Pero te dice que ahora el auto se detiene. ¿Listo? Se va a detener. Y entonces podemos decir que su velocidad ahora es 0. ¿Está? Y todo este proceso duró, ¿cuánto duró? En el proceso de choque duró 0,30 segundos. Ya, este choque duró 0,30 segundos. Entonces, recordar, ¿qué se cumplía en un choque?
el impulso es igual a fuerza media por el intervalo de tiempo. Claro, entonces a mí me piden la fuerza media. ¿Y el intervalo de tiempo lo tengo? Claro que sí, es 0,30. Pero también se debe cumplir que es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Variación de la cantidad de movimiento. Profesor, entonces, si esto es igual a la variación de cantidad de movimiento, dime, ¿esa cantidad de movimiento lo puedo calcular yo? Claro, mira, ¿tienes la velocidad de inicio? Sí. ¿Tienes la velocidad final? Claro. ¿Puedes calcular la variación de la cantidad de movimiento? Por supuesto. Por lo tanto, vamos a calcular esa variación de cantidad de movimiento. Entonces decimos, fuerza media por el intervalo de tiempo es igual a variación de cantidad de movimiento, que sería masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tendríamos que aplicar. Y lo vamos a aplicar por aquí. Reemplazando tendríamos fuerza media por el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo sería 0,3 y esto es igual a la masa, que sería 1500 kilogramos, por las velocidades. La velocidad final sería 0 menos la velocidad inicial. ¿Listo? Menos la velocidad inicial, que sería 15 positivo, ¿no? Sería 15 positivo. Ahí está. A ver, entonces tendríamos por aquí fuerza media por 0,3, que sería 3 sobre 10, es igual a... Este 0 menos 15 sería menos 15, entonces sería menos 15 por 1500. ¿Está? Simplificamos, por favor. Sacas tercia, 1 sacas tercia de 15 sería 5. Entonces, nuestra fuerza media sería ¿cuánto? A ver. Este 5 multiplica al 1500 y sería 7, 5, 0 y 0. Y este 10 que estaba dividiendo el otro lado pasa a multiplicar y aumentaríamos un 0. ¿En qué unidades estaría esto? En newton, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que la fuerza media es menos 75 kilonewton. 75 kilonewton. ¿Listo? Profesor, pero en mis claves no hay menos 75 kilonewton. Claro que no la hay, pero eso no significa que no exista clave. Solamente que a ti no te piden la fuerza media. Te piden la magnitud de la fuerza media. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza media, ¿cuánto sería? Simplemente la magnitud, el valor, sería simplemente 75 kilonewton. Y esa sería mi respuesta. Y la clave para el problema número 6 sería la E, enano. ¿Listo, chicos? Problema número 6, clave enano. Listo, chicos, continuamos con los problemas de esta semana número 8 y ahora nos toca resolver el problema 7. Y dice, según el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Si consideramos a un niño y un joven sobre una superficie de hielo que se empujan mutuamente, el niño adquiere una rapidez de 2 metros por segundo. Determine la rapidez con la que retrocede el joven si su masa es el doble de la masa del niño. A ver, problema interesante, ¿ah? A ver, grafiquémoslo para poder entender. ¿Qué pasa antes de que ambos niños se empujen mutuamente? Entonces, antes de que se empujen mutuamente, estarían solamente parados viéndose cara a cara, ¿cierto? Algo así. ¿Listo? Y el otro niño, que es un poquito más grande, ¿listo? Estarían ambos agarrándose de las manos mutuamente. Pero al inicio, obviamente, como se están solamente viendo, sus velocidades de 1 es 0 y la velocidad de 2, ¿cuánto sería? Debe ser 0. Pero ahora se empujan mutuamente, entre ellos se empujan mutuamente. ¿Listo? De tal manera, al empujarse mutuamente sería una situación similar, solamente que ahora adquieren cierto movimiento, ¿cierto? Entonces ahora adquieren cierta velocidad.
¿Listo? Se empujan mutuamente y el primer niño empieza a retroceder con una cierta rapidez de 2 y la otra persona también empieza a retroceder con una cierta rapidez. ¿Listo? Vamos a poner velocidad de 2 final. ¿Listo? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Al empujarse mutuamente, notamos que sobre el sistema, la fuerza resultante es 0. Por lo tanto, para todo el sistema, el impulso, ¿cuánto será? Será 0. Y si el impulso es 0, por lo tanto, la variación de la cantidad de movimiento, entonces, podemos decir, la variación de la cantidad de movimiento también debe ser 0. Conclusión, la cantidad de movimiento al final debe ser igual a la cantidad de movimiento al inicio. ¿Listo? Deben ser iguales esas dos cantidades de movimiento. Ahí está. Por lo tanto, al inicio, ¿cuánto será la cantidad de movimiento? Profesor, pero si uno de ellos tiene velocidad y el otro no, entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? Entonces, podemos decir lo siguiente. Entonces, aquí podemos decir, cantidad de movimiento final es igual a cantidad de movimiento inicial. Al final, los dos adquieren velocidad, pero al inicio ninguno de los dos tiene velocidad. Entonces, podemos decir, al final sería la masa del joven, de la masa M1, por la velocidad final, más la masa de la otra persona por la velocidad final de la otra persona. Vamos a ponerle 1 y 2. Es igual a masa de M1 por la velocidad inicial de 1 más masa de M2 por la velocidad inicial de 2. Profesor, pero al inicio ninguno de los dos tiene velocidad. Por lo tanto, estas dos cantidades, ¿cuánto deben ser? Deben ser 0. Por lo tanto, al final, al inicio todo es 0. Es decir, no hay cantidad de movimiento. Y eso debe ocurrir al final también, ¿cierto? Eso debe ocurrir al final también. A ver, reemplazando los valores. La masa de M1, es decir, la persona del niño, sería, vamos a ponerle M, porque luego al final me dicen que la masa del joven es el doble. Entonces yo puedo considerar como 2M, ¿cierto? Entonces, masa del niño es M por su velocidad. Dime, ¿cuánto sería la velocidad del niño? Profesor, su rapidez yo sé que es 2. Pero si notamos que se mueve hacia la izquierda, ¿tú cuánto le vas a poner? Le voy a poner menos 2. ¿Listo? Más la masa del joven, la masa de la persona más grande. Es el doble, te dicen, 2M. Por la velocidad final del joven. Vamos a ponerle 2. ¿Listo? Operando esto, observes que 2 menos 2 por M sería menos 2M. Y eso pasa al otro lado con signo positivo. Entonces me quedaría 2M, velocidad final de 2, igual a 2 veces M. ¿Listo? Entonces podemos simplificar. M y M se va. 2 y 2 también. Y me quedaría que la velocidad final de 2 sería 1 metro por segundo. Por lo tanto, nuestro problema número 7 nos sale la clave número E. La clave número E. Listo, chicos. Problema número 8. Dice, el péndulo balístico es un dispositivo que sirve para medir la velocidad de un proyectil en movimiento rápido. Si una bala se dispara hacia un bloque de madera suspendido por unos alambres delgados, el bloque detiene a la bala mediante un choque perfectamente inelástico, es decir, que la bala se adhiere al bloque. Considerando que la masa de la bala es de 10 gramos y la masa del bloque es de 0,85 kilogramos, determine la rapidez con la que impacta la bala si la rapidez que adquiere el sistema luego de incrustarse la bala en el bloque es de 1,5, es decir, la rapidez final es de 1,5. A ver, la situación al inicio es la siguiente, ¿no? La bala llega al bloque con cierta rapidez o con cierta velocidad. Vamos a poner una velocidad B.
pero luego del choque la bala se incrusta. ¿Listo? Luego del choque la bala se va a incrustar, ¿cierto? Se va a incrustar, es decir, va a estar por aquí la bala. ¿Listo? La bala está por aquí. ¿Listo? Se incrusta. Pero al incrustarse, todo el sistema ahora se va a empezar a mover con una velocidad de 1,5 metros por segundo. ¿Está? Entonces, tenemos nuestro caso inicial, cuando la bala se está moviendo, pero el bloque no se mueve. Y tenemos el caso final, cuando la bala con el bloque se empiezan a mover hacia la derecha con una rapidez de 1,5. Como el problema nos dice que es un choque perfectamente inelástico, entonces, ¿qué se cumplía en un choque perfectamente inelástico? Se cumplía que nuestra cantidad de movimiento al inicio y nuestra cantidad de movimiento al final, ¿cómo deberían ser? Deberían ser iguales, ¿cierto? Dime, al inicio, ¿a quiénes voy a considerar? Obviamente vas a considerar a la bala, cantidad de movimiento inicial de la bala, más la cantidad de movimiento inicial del bloque. Y esto es igual a la cantidad de movimiento final. Profesor, pero si es inelástico, los dos cuerpos se adhieren, por lo tanto, cantidad de movimiento final de la bala más el bloque. ¿Listo? A ver, cantidad de movimiento inicial de la bala sería masa de la bala por la velocidad de la bala, más masa del bloque por la velocidad del bloque. ¿Listo? Igual a suma de masas por la velocidad de la bala más el bloque. ¿Listo? Reemplazando los valores, la masa de la bala, dime, ¿cuánto es la masa de la bala? Profesor, es 10 gramos. Pero recuerda que la masa de la bala debe estar en kilogramos, ¿no? Dime, 10 gramos en kilogramos, ¿cuánto sería? A ver, recuerda que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, para pasar de gramos a kilogramos, dividimos entre 1000, ¿cierto? Y sería 10 entre 1000. Por lo tanto, nos quedaría simplemente 1 sobre 100. ¿Listo? Tú lo puedes dejar en fracción o lo puedes dejar en decimales, como tú desees. Entonces ponemos por aquí, la masa de la bala es 1 sobre 100 por la velocidad de la bala, más masa del bloque. Profesor, la masa del bloque es 0,85. Bueno, yo lo puedo colocar como 85 sobre 100, multiplicada por la velocidad del bloque. Pero al inicio la velocidad del bloque, ¿cuánto es? Es 0. Igual a la suma de masas. Profesor, la masa de la bala es 1 sobre 100 y la masa del bloque es 85 sobre 100. Entonces creo que todo esto me queda 86 sobre 100, ¿cierto? Por la velocidad de la bala más el bloque. Como notas que el problema te dice que la rapidez es de 1,5, dime, por lógica, ¿el sistema hacia dónde se moverá? Se moverá a la derecha, ¿cierto? Por lo tanto, ¿puedo considerar que es positivo? Claro, positivo y sale 1,5. Ahí está. ¿Listo? Entonces, operemos ahora. Todo esto vale 0. Entonces, nos quedaría que velocidad de la bala sobre 100 es igual a 86 sobre 100 por, como es positivo, todo nos queda positivo. Y este 15 o 1,5 lo puedes colocar como 15 sobre 10. O tal vez, ¿no? Si te conviene, un 3 sobre 2 o 3 medios. ¿Y por qué me conviene ponerlo como 3 medios? Porque nota que 100 y 100 se va. Y este 2 simplemente divide al 86. Mitad de 2, 1 y mitad de 86, 43. Entonces, al final la velocidad con la que llegó la bala es igual a 43 por 3, que sería 129 metros por segundo. Por lo tanto, chicos, el problema número 8 tendría la clave B. La clave sería la B. Listo, chicos. Listo, chicos, ya resolvimos los problemas de esta semana número 8. Ahora sí, te toca a ti resolver los problemas para casa. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, chicos. Cuídense.